En su lugar, por favor, en esta mañana. Qué gusto es tenerle con nosotros aquí. Dios es maravilloso, amén. Tenemos un Dios maravilloso, amén. ¿Cuántos tienen un Dios maravilloso? ¿Sabe algo grandioso, algo poderoso, algo maravilloso? Es que la palabra del Señor nos dice que Él es el más hermoso entre los hijos de los hombres. Nuestra mente no alcanza ni siquiera a imaginar la belleza de Jesús, pero la Biblia nos dice que entre 10,000 personas Él es el más hermoso de todos. Qué bello es el Señor, amén. Qué hermoso es el Señor. Y otra cosa grandiosa, la Biblia dice que un día, tarde o temprano, tú y yo lo vamos a ver cara a cara. Y ya no lo vamos a ver con los ojos del Espíritu, sino que lo vamos a ver con nuestros ojos físicos también. Y veremos su belleza, su hermosura, su grandeza. Yo espero con ansias el día en que pueda ver a mi Señor cara a cara. ¿Cuántos lo quieren ver cara a cara? ¿Amén o no amén? Él es el más hermoso de todos. Él es el más precioso de todos. Él es el más maravilloso de todos. Amén. El día de hoy estamos concluyendo una semana llamada la Semana Mayor o la Semana Santa. Esto se celebra a nivel internacional, mundial. Y bueno, nosotros hoy queremos hablar un poquitico de algo muy interesante que tiene que ver con la Semana Mayor. Hoy precisamente, dentro del calendario romano, no judío, pero sí el calendario romano, se celebra el día de la resurrección, el día en el cual se efectuó el momento más importante de todos, el momento más grandioso de todos, el momento más especial de todos, el momento en el cual Jesucristo cumplió la palabra, cumplió la promesa y la profecía que Él había estipulado en su palabra. La promesa de que Él resucitaría entre los muertos, de que Él se levantaría de la tumba. Por eso muchos grandes hombres que existieron en la historia, hombres filósofos de la historia, hombres que trajeron una palabra tremenda a las naciones de la tierra, estos hombres murieron y levantaron movimientos internacionales, movimientos que han perdurado, aún todavía perduran, pero estos hombres murieron. Y muchos de ellos prometieron que resucitarían de la tumba, que se levantarían de la tumba. Muchos de ellos prometieron que se levantarían y que serían hombres que se levantarían de la misma tumba. Pero algo sorprendente ha pasado. Ninguno de ellos se levantó de la tumba. Todos siguen en la tumba. Sus huesos están en la tumba. El polvo y las cenizas de sus huesos están en la tumba. Pero hubo un hombre que fue profetizado por tiempos de tiempos, por años de años. La Biblia profetizó, el hombre más profetizado de todos los tiempos. Él nació en el año determinado, el año 0 para nuestro calendario. A los 33 años murió siendo crucificado en una cruz del Calvario. Pero Él había prometido algo, y lo que Él había prometido era que al tercer día resucitaría entre los muertos. Y hay una noticia maravillosa: Jesucristo nuestro Señor resucitó, y la Biblia dice que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Él es el Señor, amén. Él es el Señor, Él no está en la tumba. Él vive, Él vive, Él vive. Por eso, mis queridos hermanos, usted tiene que sentirse honrado, privilegiado de conocer al Dios que hizo los cielos y la tierra, de conocer a aquel que venció la muerte, de conocer a aquel que transformó nuestras vidas, de conocer a aquel que ha cambiado su tristeza en gozo y en alegría, porque sabemos que el gozo que tenemos en el corazón es el gozo de la salvación. ¿Cuántos saben que tienen la salvación en Cristo Jesús? Amén. Hoy yo le quiero hablar de algo maravilloso de Jesús. Jesús vino a la tierra cumpliendo la profecía más anunciada de todos los tiempos, la venida del Mesías. Cuando Jesús vino a la tierra, Él se levantó como los judíos en la cultura judía, y Jesús comenzó su ministerio a la edad de 30 años de edad. Él comenzó a ejercer su ministerio, salió a ejercer su ministerio de levantar discípulos para que sus discípulos llevaran el evangelio a todas las naciones de la tierra, para que el movimiento que él iba a iniciar
llamado la iglesia se extendiera, no por unos lugares específicamente, sino que este movimiento llamado la iglesia se levantara y comenzara a crecer por todos los continentes y por toda la tierra, en cumplimiento a la promesa de la palabra de Dios. Jesús vino a cumplir ese ministerio. Su ministerio terminó en el sacrificio de la cruz. El ministerio de Jesús inició con un propósito y terminó el día que Él fue a la cruz. Y escúcheme, el sacrificio de la cruz efectivamente tenía que ver con la salvación de la humanidad, pero cumplió otros objetivos. Uno de ellos, el sacrificio de Jesús en la cruz selló el pacto de gracia que Dios había establecido. Ahora, cuando estábamos haciendo la cena, yo les decía algo sobre los pactos. Los pactos no era algo de hacerlo deliberadamente. Ahorita yo he visto que en muchos lugares y muchos cristianos mantienen haciendo pactos. Que pactos de yo no sé qué, que pacte de yo no sé dónde, que pacte para que le vaya bien, que pacte para que consiga millones. Eso no es como una pirámide, ni mucho menos. Los pactos eran algo muy serio delante de Dios. Por eso hay muy pocos pactos evidenciados en la palabra de Dios. Uno de estos pactos se llama la gracia. El pacto de gracia. Él selló el pacto de gracia. Cuando Jesús vino a la tierra, vino a que nosotros conociéramos que ya no era conforme a la ley. Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplir la ley, pero ya no era conforme a la ley, sino que Él vino a decir: ahora todo va a ser por gracia, porque yo he venido a sellar el pacto que hoy establezco con ustedes, el pacto de gracia. Jesús selló el pacto. ¿Cómo se sellaban los pactos? Con sangre. Era la manera más efectiva y más seria de usted sellar un pacto. Se sellaba con sangre. Yo no sé cuántos de los que están acá en su vida joven de locos, bueno, hay unos niños muy jovencitos todavía por acá, pero los que ya estamos un poco más adultos, en algún momento de nuestra juventud hicieron pactos. Y hay algunos, se hacía una cortadita por acá de sangre y se unían con otro que se había cortado y decían: hagamos un pacto de amistad, hagamos un pacto. Los que se enamoraban hacían el pacto de amor y decían: para siempre nos vamos a amar, y hacían pactos. Así era un pacto de sangre. Era muy serio los pactos de sangre. Jesús selló la carta, Jesús selló el certificado, Jesús selló el pacto, nada más y nada menos que con su preciosa sangre. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Con su sangre. Pero el sacrificio también dio inicio al ministerio del Espíritu Santo en nosotros. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo descendía ocasionalmente en la gente. Por ejemplo, recordemos un caso, el caso de Sansón. Sansón, dice la Biblia, que era el hombre más fuerte que existía, que ha existido, y nunca más existirá un hombre tan fuerte físicamente como Sansón. Pero algo muy especial pasaba con Sansón. La fuerza de Sansón no estaba en sus bíceps o en sus tríceps o en su cintura o en el ejercicio que hacía, o porque el hombre comía espinacas como Popeye, o porque el hombre levantaba peso. No, la fuerza de Sansón radicaba, según la palabra de Dios, en que el Espíritu Santo descendía ocasionalmente en Sansón, y cuando el Espíritu Santo descendía sobre Sansón, él tomaba fuerzas. Por eso usted se da cuenta, cuando Sansón fue tentado a que contara cuál era el secreto de su fuerza, dice la Biblia que él nunca les contaba la verdad, y cuando venían los filisteos, dice: y descendió el Espíritu del Señor sobre Sansón, y Sansón se levantó y mató a 500 y mató miles. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo descendía sobre Sansón ocasionalmente. Pero cuando Jesús vino y él fue a la cruz, y estando en la cruz, el sacrificio de Jesús dio el inicio al ministerio del Espíritu Santo en medio de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora Jesús les da una promesa a ellos en Juan 14, 16 y 17, donde les dice: señores, yo me voy. Y los discípulos le dijeron: Señor, pero ¿cómo nos vas a abandonar? Y les dice: un momentico, yo me voy, pero cuando yo me vaya, vendrá sobre ustedes el Consolador. Y el Consolador no estará al lado suyo solamente, estará con ustedes y estará en ustedes.
Quiere decir, bendito el sacrificio de nuestro Señor, bendito nuestro Señor. Ahora el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Amén. En usted está el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo no es como mucha gente lo ha catalogado. Entonces decimos, ay, este tiene el Espíritu Santo porque habla y anda como en las nubes, así empinado. Aleluya, gloria a Dios, hermano reverendo, ungido de Jehová. No. ¿Sabe dónde está el Espíritu Santo? En aquellas personas que son sensibles a la voz de Dios, en aquellas personas que les duele la necesidad del prójimo, en aquellas personas que buscan a Dios sabiendo que son pecadores, sabiendo que cometen errores, pero incansablemente buscamos el rostro del Señor. La evidencia de una persona llena del Espíritu Santo es que no murmura. La evidencia de una persona llena del Espíritu Santo es que no mantienen chismes. La evidencia de una persona llena del Espíritu Santo es una persona que tiene compasión por el necesitado. Ahí vemos nosotros la evidencia de una persona llena del Espíritu Santo. Pero también el sacrificio del Señor dio inicio a la iglesia, la amada del Señor. Jesús vino a levantar un movimiento. Permítame, lo llamo de esa manera, un movimiento. Él vino a levantar un movimiento, y este movimiento era contrario, era totalmente diferente. Donde el Señor, y a través de Pablo lo ratifica, el Señor deja un anuncio, y el anuncio es: ustedes que no tienen derecho, ustedes que no hacen parte de la nación, ahora son adoptados por la gracia del Señor, por el Espíritu Santo. Y nosotros que no éramos pueblo, ahora somos la amada del Señor Jesucristo. Amén. Tú eres la amada del Señor, tú eres la iglesia del Señor. Jesús vino y su sacrificio dio inicio a lo que hoy conocemos como la iglesia, la amada del Señor. Y escúchame bien, es tan maravilloso eso que la Biblia dice que Jesús volverá. ¿Cuántos saben que el Señor regresa? Ay, Padre Santo, ¿cuántos sabemos que el Señor regresa? Yo creo que el Señor viene. Él volverá por su iglesia, y la Biblia dice que Él vendrá a reinar sobre su nación, sobre Israel. Pero algo maravilloso, la iglesia, que es la amada del Señor, reinará juntamente con el amado. Seremos con Él, nos casaremos con Él, y bueno, esto será algo grandioso. Ahora, Jesús resumió 3 años de ministerio. 3 años de ministerio, todo lo que Él vivió en esos 3 años. Mire, lo importante que vino a hacer Jesús, y que Él sabía, no eran los milagros, porque Jesús hizo milagros, grandiosos milagros, pero esta no era la clave de lo que Él vino a hacer acá. Porque cuando a Jesús le preguntaban los discípulos, le dice: ¿cómo haces eso? Y Él les decía: ¿de qué se asombran? Mayores cosas harán ustedes. Mayores cosas. Jesús no buscó la fama ni la popularidad por lo que Él hizo. ¿Sabe qué fue el plan maestro y lo que el Señor realmente quería hacer? Pues bueno, esto concluyó en la cruz. Y en la cruz Él resumió 3 años de ministerio. Todo lo que vivió en esos 3 años de ministerio, formando 12 hombres, viviendo tantas cosas, en 7 palabras que anunció. Hoy les quiero hablar de esas 7 palabras. Hoy quiero que hablemos un poco de esas 7 palabras. La primera palabra que vamos a analizar la encontramos en Lucas capítulo 23. Por favor, vaya a su Biblia. Si la tiene en su celular, busque el texto, por favor. Lucas capítulo 23, verso 34. Jesús se encontraba en la cruz. Había sido condenado por algo que no había hecho, porque no encontraron nada para condenarlo, pero se tenía que cumplir la escritura. Fue a la cruz. Nuestro Señor fue flagelado, nuestro Señor fue triturado. El libro de Isaías 53 dice que fue tanto el nivel de golpiza que recibió el Señor Jesús, que dice la Biblia: no había hermosura, mucho menos parecer en Él. Dice que era como una pieza de carne viva, totalmente desfigurado y totalmente dañado su rostro y su cuerpo. Ya estando en la cruz, Él pronunció unas palabras importantísimas que tienen el desarrollo de lo que fue el ministerio de Jesús. Y la palabra fue la siguiente, verso 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. La primera palabra que Jesús pronunció fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una de las cosas que Jesús vino a hacer en su ministerio fue enseñarnos a nosotros el diseño original. ¿Qué es el diseño original?
¿Sabe cuál era el diseño original? El diseño original, lo vimos la semana pasada, es volver al Edén. ¿Qué pasaba en el Edén? En el Edén Dios se presentó al hombre de una manera diferente como hoy en día conocemos a Dios. Porque hoy en día la figura que el hombre tiene de Dios es una figura religiosa. El hombre conoce a Dios religiosamente. El hombre conoce a Dios porque le enseñaron de una manera religiosa. Y muchos de nosotros todavía tenemos la imagen de un Dios con una barba larga, con una batola blanca, sentado en un trono, con la cara medio bravo a toda hora y con un palo en la mano, esperando que usted se mueva para darle un palazo en la cabeza porque se ha portado mal. Muchos tienen la idea de un Dios de religión, de un Dios de atributos, y es verdad, Dios es un Dios de atributos eternos. Él es poderoso, Él es invencible, Él es todo grandioso, todos los atributos los tiene Dios. Pero el diseño original no era que el hombre conociera a Dios por sus atributos. El diseño original era que el hombre conociera a Dios como Padre. Padre. Y yo quiero que usted juegue con su imaginación un momento. Los que han tenido una buena familia, espero que la mayoría de los que están acá, y los que se han levantado con un padre y una madre al lado, de esos padres cariñosos, de esos padres amorosos, ¿cómo usted trata a ese papá? ¿Verdad que hay confianza entre el hijo y el padre? Yo veo que aquellos que tienen los padres amorosos, los hijos tienen confianza, hablan con su papá, se dejan abrazar por el papá los besuquea por todos lados, él se deja tirar. Hay tanta confianza que cuando el padre le dice lánzate, él se lanza sin pensarlo porque sabe y confía plenamente en su padre. Hay una relación estrecha entre padre e hijo y padre. Pues bueno, ese es el diseño original. Dios ha venido para que nosotros lo conozcamos como un padre que muchas veces tiene que reprender a sus hijos, que muchas veces tiene que darnos pao porque nos portamos mal, pero nunca deja de amar a sus hijos. ¿O quién de ustedes cuando ha tenido que castigar a uno de sus hijos lo ha dejado de amar porque se portó mal? Así sea, y perdóneme esta palabra, así sea una caspa de muchacho, sea de esos muchachos que le sacan canas al papá, nunca un buen padre deja de amar a su hijo por malo que sea el hijo, ¿sí o no? Nunca. Pues bueno, Jesús vino a llevarnos al diseño. El diseño original es: entiendan que ustedes tienen a un Dios. Sí, Él es un Dios poderoso, sí, Él es un Dios grandioso, pero entiendan que ustedes tienen a un Padre en los cielos. Hermanos, quiero iniciar diciéndote esto. Tú tienes un buen padre, se llama Jesús, se llama Dios. Dios es tu padre, Él es tu padre, Él es tu padre. Y cuando tú y yo entendemos eso, entonces dice la palabra de Dios, y Jesús les decía a ellos: ¿qué padre en la tierra si es buen padre? Si su hijo le pide un pedazo de pan, ¿le va a dar una piedra? O si su hijo le pide un pedazo de pescado, ¿le va a dar una serpiente? Todos le dijeron: ninguno haríamos eso. Entonces el Señor lo mira y le dice: ok, si eso lo hacen ustedes que son malos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos hará y dará lo que ustedes pidan. ¿Cuántos tienen un Padre en los cielos que los ama? Amén. Él nos ama, Él nos ama. Pero Él quiso llevarnos a ese diseño, al diseño original, volver al diseño. En todo momento Él se relacionó con Dios como un padre con un hijo, y lo vimos la semana pasada. Pero la palabra que Él está anunciando acá es: Padre, perdónalos. Y interviene nuestra palabra, en la palabra perdón. Hermanos, no vayamos muy lejos de esta palabra, pero lo más difícil que existe en la historia se llama perdonar. No hay nada más difícil que perdonar. Si alguno de ustedes se levanta acá y me dice: yo, pastor, soy un duro para perdonar, lo perdono todo, todo me resbala, es usted un mentiroso. Yo le aseguro, perdonar es muy duro. No hay nada más difícil que perdonar. ¿Por qué? Jesús lo hizo. Es más, cuando Jesús pronuncia la palabra, Él no está diciendo: Padre, los perdono a todos. Él dice: Padre, perdónalos. ¿Sabe por qué no, o qué nos está haciendo Jesús? Recuerde esto: Jesús se hizo hombre. Él era 100% hombre, 100% Dios. Tanto era Dios como tanto era hombre. Y en la condición de hombre fue tentado en todo. Recibió todo tipo de tentación, con la diferencia de que Él no falló. Pero cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús murió al propio yo.
Perdonar es morir al propio yo. ¿Sabe qué es el propio yo? El propio yo es decir, yo no lo perdono porque él me lo hizo a mí. Es que yo no tengo por qué perdonarlo si él fue el que me hizo el daño a mí. ¿Cierto que eso es lo normal? Lo normal es que usted evalúa y usted dice, pero hombre, si él me hizo el daño a mí, ¿por qué yo lo tengo que perdonar a él? Entonces Dios interviene y Dios dice, un momentico, el perdón no tiene condición. Si yo, siendo Dios, te perdono a ti, tú tienes que perdonar. Perdonar implica morir al yo, a mi orgullo. A mi orgullo. Es que me lo hizo. Es que yo estoy esperando que él venga y me pida perdón. Es que estoy esperando que él venga arrepentido, cuando el Señor enseñó lo diferente. Entonces, perdónalos. Perdón, el perdón, que es lo más difícil, tiene que ver con morir al yo. Segunda palabra, Lucas 23, 43, ahí más abajito. La otra escena que encontramos acá, la encontramos con dos hombres. Y dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Escucha, la segunda palabra es, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, aunque Jesús fue crucificado y fue la condena de Jesús, fue la condena que se le daba a lo peor de la sociedad. La cruz era la peor condena, porque toda la gente que iba a ver la manera como moría el reo o el preso, lo miraban y era sinónimo de que era lo peor de la sociedad, que no tenía otra opción sino morir. El que era muerto en la cruz moría desnudo. A él no le ponían un pañal ni le cubrían las partes de acá. Ellos morían desnudos porque ellos tenían que estar en vergüenza ante toda la sociedad. La gente miraba la desnudez de aquel que estaba allí. Jesús se sometió a todo eso, siendo intachable, sin tener pecado alguno. Sin embargo, él sabía que iba a cumplir un plan. Fue a la cruz. De la misma manera como iban los dos malhechores, porque la Biblia dice que eran dos malhechores, eran dos ladrones malhechores. Ambos iban al lado de Jesús y ambos fueron crucificados al lado de Jesús. Escúchame, estos malhechores, cuando conocieron a Jesús, ninguno de ellos lo reconoció como el Mesías. Ahora imagínense qué pasaba. Ellos lo insultaban, claro que sí. Los mismos malhechores insultaron a Jesús. Si eres tú, pues no, pues que eres el Hijo de Dios. Desciende de eso y manda ángeles que nos saquen a todos nosotros de acá. Lo insultaron, lo criticaron, lo odiaron. Estos dos ladrones, que eran malos, impíos, malhechores, criticaron al Señor. Quizá lo escupieron muchas veces estando en la cruz. Pero escúcheme, el versículo 40 al 42 dice: respondió el otro, uno de los ladrones, de los malhechores, y le dijo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos por nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Algo pasó en uno de los dos malhechores. Ambos eran malhechores identificados. Ambos habían cometido crímenes que merecían la muerte y la condena. Ambos criticaron a Jesús. Ambos maldecían a Jesús. Ambos hablaron mal de Jesús. Pero uno de ellos, en el momento que estaban crucificados, miró al Señor y algo pasó en su corazón. Y escúchame, a pesar de su condición pecadora, uno de ellos pudo tener convicción de ser pecador. Tuvo convicción de su estado. Digo, yo merezco esto, pero él no lo merece. Dos, tuvo convicción de quién era Jesús. Cuando él estaba en la cruz, a pesar de todo lo que sintió y todo lo que le dijo al Señor, luego tuvo convicción de que efectivamente el ladrón era ladrón, de que él era malhechor, de que él era pecador, pero que el que estaba en la mitad no era un pecador y era injusto lo que estaban haciendo con él. Lo segundo fue que reconoció que ese hombre que estaba en la mitad no era cualquier hombre común y corriente, lleno de sangre su rostro, lleno de flagelación su cuerpo. Reconoció que el que estaba en la mitad de ellos era el Mesías. Escúcheme, número 3, aquel hombre reconoció que Jesús podía perdonar sus pecados. Y esto quiere decir definitivamente
que aquel hombre alcanzó misericordia y gracia de parte de Dios. Y esto se resume en lo siguiente, queridos hermanos: no hay ni uno que merezca la gracia, no hay ni uno que merezca la misericordia del Señor, ninguno ser humano, ninguno, porque la Biblia dice: por cuanto todos, absolutamente todos pecaron, y la paga del pecado es la muerte, y hay una destitución, y dice: están destituidos de la gloria del Señor. Pero que no se te olvide que en la mitad de dos hombres pecadores, que en la mitad de dos hombres ladrones, estaba también uno que era puro, santo, glorioso y grandioso. Y aquel que estaba en la mitad estaba muriendo por tus pecados, por mis pecados, para que hoy nosotros podamos decir: gracias, Señor, tenemos la salvación por tu gracia preciosa. No fue por otra razón. Por eso el Señor aquí está tumbando el concepto religioso de que era por obras. Estamos en la semana, terminando una Semana Santa, y muchos en la Semana Santa flagelan su cuerpo, hacen cantidad de cosas tratando de alcanzar la gracia del Señor. Pero qué equivocados estamos, cuando el Señor definitivamente lo hizo todo en la cruz. No necesitas más que eso, Él ya lo hizo todo, y su gracia y su misericordia nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Ese hombre pecador, en el último momento de la vida, tuvo la oportunidad. Los dos tuvieron la oportunidad, con la diferencia que uno quiso aceptar y el otro no aceptó. Uno pudo reconocer y el otro no reconoció. Qué bueno que nosotros podamos entender y reconocerlo. Tercer palabra, Juan capítulo 19. En Juan capítulo 19, verso 26 al 27 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en casa. La tercera palabra fue: mujer, he aquí tu hijo. Mire, hermanos, en la antigüedad, las mujeres, cuando enviudaban, tenían un gran problema, porque los gobernantes de las ciudades le quitaban lo poquito que tenían las mujeres viudas, le arrebataban lo poco que tenían. Es más, muchas mujeres viudas terminaron en la indigencia, porque les arrebataban y no les daban la oportunidad de salir adelante, de trabajar, ni muchas cosas. No tenían la oportunidad las mujeres viudas. Como el Señor Jesús, tan misericordioso, que estando en la cruz, muriendo en la cruz, se preocupó por el estado de su propia madre. Y viendo a su madre, aquella mujer que fue una mujer de fe, una mujer valiente, una mujer que se estremecía por su familia, Él la honró estando en la cruz. Y escúcheme, María fue una mujer de fe. Aquí no veneramos a María, pero sí sabemos que fue una mujer de fe, como ninguna otra. Fue tanta la fe de esta mujer llamada María, que se cree que María quedó viuda muy joven, teniendo sus hijos muy pequeños, porque la última vez que habla la Biblia de José fue cuando Jesús, siendo un adolescente, se le escapó a sus papás y lo encontraron 2 o 3 días después predicando por allá en la sinagoga. ¿Se acuerdan? Es la última vez que habla de José. José murió y esta mujer llamada María, en fe, levantó sus hijos. Mire, levantó sus hijos. Acá hay muchas mujeres como María, que solas han levantado sus hogares. Yo honro la vida de mi madre, porque mi madre sola levantó una familia, sola levantó a mi hermana y me levantó a mí. Nos dio estudio, todo lo que necesitábamos. Mujeres valientes. ¿Cuántas valientes acá, mujeres? Muchas de ustedes son unas valientes. María fue una mujer de fe. Fue una mujer de fe que se aferró a una promesa, a la promesa de que su hijo primogénito iba a ser el Mesías. Y cuando ella tuvo, imagínese usted cuánto amaba a María a Jesús. Era su hijo primogénito, el primero. Ahora lo está viendo en una cruz. ¿Cómo le dolería a ella ver a su hijo derramar sangre? Si un padre no quiere que sus hijos sufran, ningún padre quiere ver a sus hijos sufrir. Nos duele cuando ellos se machucan, y ellos son los que tienen el dolor. A uno también como que le duele el mismo dedo. No sé si a usted le ha pasado eso. Y uno quisiera que a ellos nunca les duela absolutamente nada, meterlos en una cápsula y que nadie los toque y que nadie los hiera, ni les pase absolutamente nada. Pues miren, María sentía lo mismo, pero ella se aferró a una promesa, a la promesa de que un día un ángel la había visitado y le había dicho: mujer, eres bienaventurada, y ese bebé que vas a tener será grande, admirable, y su reino no tendrá fin.
Ella se aferró a esa promesa. Jesús la honró. Y mire, esto nos deja una clara evidencia de la importancia, hijos, de honrar a nuestros padres. La importancia de honrar a nuestros padres. Por eso hay una promesa en la palabra de Dios, una de las más grandes promesas, que dice: honra a tu padre y a tu madre y te irá bien en la vida. Serás de bendición en la vida. Dios bendecirá tu vida y no repetirá la historia en ti. Honre a su padre y a su madre. Jesús la honró y se preocupó por ella hasta en el último momento. Esto quiere decir la compasión del Señor. ¿Sabe? Él tiene compasión por la humanidad. Si no fuera por la compasión que Él tiene por la humanidad, la Biblia dice: ya hubiéramos sido consumidos todos. Porque la perversión, el pecado ha llegado a un nivel que aún sobrepasa lo que pasaba, lo que estaba sucediendo allá en Sodoma y Gomorra. Ya estamos, hace rato pasamos por ahí. Pero Dios es misericordioso y Él tiene compasión de nosotros. Amén, hermanos. Cuarta palabra, Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, verso 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, llama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La cuarta palabra que Jesús dio en la cruz, en ese momento tan duro, fue: ¿por qué me has desamparado? Fue el momento más profundo, el momento más difícil de todo el ministerio de Jesús. En todo el ministerio de Jesús, el momento más duro fue este. Cuando estaba en Getsemaní. Getsemaní era un huerto hermoso. Jesús fue a Getsemaní a tener su último tiempo de oración. Getsemaní era el lugar donde se machucaban los olivos para sacar el aceite. O sea, era el lugar donde se trituraba el olivo para sacar el aceite. Qué curioso. Jesús, su última oración fue el lugar donde fue triturado por dentro. Allá en Getsemaní, Jesús dobló sus rodillas y comenzó a orar. Y su oración terminó cuando el Señor levanta su mirada y empieza a salirle gotas de sangre mezcladas con sudor de su frente, porque estaba siendo triturado. Y Él levanta una oración y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa amarga. Escúchame, la copa amarga que Jesús no quería beber no era ni siquiera el tiempo de flagelación. No era ni siquiera lo que Él sabía que iba a venir, que lo iban a golpear, que lo iban a escupir, que le iban a pegar, que le iban a sacar sangre, que le iban a torturar. Es más, fue tan bestial la tortura que tuvo nuestro Señor, que vuelve Isaías, y otra vez lo refiero, y dice: señores, no había hermosura en Él. Lo mirarán y no lo van a reconocer, porque va a estar totalmente desfigurado su rostro, su cara y su cuerpo totalmente vuelta en una pieza de sangre y de carne viva. Jesús no le tuvo temor a eso. Jesús no hablaba de la copa amarga por esa parte. Él la iba a vivir, Él la iba a pasar. Él era el campeón de campeones, Él es el superhéroe de superhéroes. No hay otro como Él es el varón de varones. Él lo iba a hacer. Pero ¿sabe por qué Jesús dice: si es posible, quita de mí esta copa amarga? Se cumplió en el verso 34. Y en el verso 34, cuando Jesús estaba en la cruz, todos los pecados de la humanidad, todos descendieron sobre Él. Todos los pecados de la humanidad descendieron sobre Jesús. Ahora mire esta imagen. El Padre, Dios, el Padre perfecto, el Dios que está en el trono, allá en el cielo, estaba viendo a su Hijo, haciendo la hazaña más valerosa y más valiente de todas, cumpliendo el objetivo más grandioso de todos. Y Dios lo está mirando. Yo me imagino a Dios con una sonrisa mirando a su Hijo, diciéndole: bien, hijo, tú eres el mejor, tú lo estás haciendo, nadie va a superar esta obra. Y en un momento determinado, todos los pecados cayeron sobre un hombre justo, sobre un hombre que sí era santo, que no había hecho pecado alguno. Y en el momento que Jesús recibió todos los pecados de la humanidad, Dios, por su santidad absoluta, tuvo que voltear su rostro de Jesús.
Tuvo que dejar de mirarlo por unos segundos. Fueron unos segundos, pero Jesús dijo: Señor, yo no quiero ni un segundo fuera de tu presencia. Lo que más le dolía a Jesús, lo que más le preocupó a Jesús, era ese momento donde el Dios, su Padre, lo dejaría de mirar por unos segundos, porque era tanto lo que él iba a recibir que Dios iba a quitar su mirada. Eso era lo que le dolía. Y eso me lleva a mí a pensar algo. Un hombre llamado David escribió algo y dijo: prefiero un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. El infierno existe, ¿sabía usted? Eso no es un cuento. Y a mí no me interesa que me hablen del infierno, porque hay gente que dice: pastor, fui al infierno. No me interesa, a mí eso no me interesa. A mí hábleme del cielo, porque para allá voy. Pero yo al infierno ni voy a ir. Mira, hermanos, el infierno es real, pero el peor infierno que el hombre puede tener es estar un momento lejos de Dios. Y la condenación perfecta, o la peor condenación del hombre, será cuando no pueda estar en su presencia. Y cuando ya la puerta se cierre y tú quieras buscarlo y no lo encuentres, y tú quieras buscarlo y no lo halles, y tú quieras conocerlo y nunca lo encuentres. Y un día, cuando tengas que estar cara a cara delante de Dios, y un día cuando tengas que pasar la eternidad, será el día en el cual tú sabrás si la decisión que tomaste era la correcta. Bendito Dios, porque estaremos gozándonos en su casa. Y si no es así, simplemente será un recuerdo, y toda la eternidad recordando que pudiste verlo, que pudiste estar con él, que pudiste contemplarlo, que pudiste sentarse en su regazo, pero nunca jamás lo vas a lograr. Jesús sabía que lo peor era eso. Por eso le dice: si es posible. Y sabe, imagínense toda la batalla que tuvo Jesús en Getsemaní. Él arrodillado, orando al Padre. Yo imagino a Satanás al lado diciéndole: oiga, usted no entregue su vida, eso es muy duro. O Satanás diciéndole: vea, usted va a perder el privilegio de estar con su Padre, diciéndole tantas cosas. Y Jesús clamando. Y en la batalla le dice: Señor, si es posible, quita de mí esta copa. Pero luego el Señor se levantó en victoria. ¿Sabe dónde ganó el Señor la batalla en la cruz? Cuando se levantó de esa oración. Y él se levantó y dice: Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Wow, eso nomás lo hace él, ¿sí o no? Eso nomás lo hace el campeón de campeones. ¿Cuántos tienen un campeón de campeones? Él es el campeón. Él es insuperable. Y él venció. En Juan capítulo 19 encontramos la quinta palabra. Capítulo 19 verso 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. La quinta palabra fue tengo sed. La sed en este caso tiene una connotación muy interesante, y es la sed de la muerte. Dice que cuando el ser humano va a morir, los labios se resecan, la lengua se reseca, y por lo general hay una sed profunda. Por eso yo no sé si usted ha visto gente que está moribunda, que está ya en las últimas, y le hacen con algodoncitos húmedos en los labios, porque se seca completamente, no hay líquido en su cuerpo. Jesús, uno, era porque ya estaba a punto de morir, pero lo segundo tiene que ver con algo muy interesante. Y escúcheme esto que le voy a decir. Cuando Jesús inició su ministerio, él lo inició cuando tenía 30 años de edad. Él salió a cumplir un tiempo de ayuno de 40 días. Estando en el ayuno de 40 días, fue llevado en el Espíritu al desierto, y en el desierto él pronuncia una palabra, y la palabra que él pronuncia es: tengo hambre. ¿Sí o no? Él nunca dijo tengo hambre y sed. Él dice tengo hambre. Algunos dicen que Jesús hizo un ayuno de 40 días y 40 noches de comida y de bebida. Yo creo que él sí tomó líquidos. Y está comprobado que una persona puede durar hasta 40 días sin comer, pero no sin tomar líquido. El cuerpo no aguanta, los riñones explotan. Él dice tengo hambre. Y escúcheme, inició la dispensación de la palabra, y él comenzó a hacer viva la palabra. ¿De qué manera?
Luego Jesús se levanta y les dice: señores, yo soy el pan de vida. Yo soy la palabra que Él dio, la palabra que salió de su boca. Esa palabra poderosa se ha hecho carne, habita entre ustedes para que ustedes vean la evidencia de lo que Él ha dicho. Que lo que Él dijo no solamente es palabra, sino que lo que Él ha dicho se ha hecho una realidad. Él es la palabra viva. ¿Cuántos saben que Jesús es la palabra viva? ¿Lo crees o no? Luego, después de 3 años, inició su ministerio diciendo que Él era la palabra. Ahora terminó el ministerio en la cruz diciendo otra cosa, y dice: tengo sed. Este término tengo sed es que Él estaba diciendo: ahora yo me voy, pero se abre la puerta para que el Espíritu Santo esté en ustedes, con ustedes, desde ahora y para siempre. Ahora el Espíritu Santo, con Jesús, cuando Jesús murió en la cruz, ya el Espíritu Santo no era ocasional. Ahora el Espíritu Santo permanece con nosotros todos los días hasta el día que estemos en la presencia del Señor. Amén. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en su corazón? El Espíritu Santo está en usted. Tengo sed. Bendito el Señor. La sexta palabra, Juan 19:30. Allá abajito dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, digo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. La sexta palabra es consumado es. Todas las cosas, para que tengan un desenlace, se tienen que certificar de que se terminó. Si usted ve una novela y nunca dice fin, ella va a seguir. Más larga, dicen, hay un dicho que dice: más larga que novela venezolana no existe. Esas novelas de Venezuela larguísimas, no sé cuánto les tocó. O las mexicanas, ¿sí o no? Eso dele y esos 4 o 5 años uno viendo una novela. Todo tiene que tener un final. Jesús selló todo cuando dijo consumado es. La palabra consumado es: ya todo está hecho. Y cuando el Señor dijo esto, me llama mucho la atención, porque Él estaba diciendo: señores, no hay nada, escúchalo, no hay nada que tú puedas hacer. Yo ya lo hice todo. En otras palabras, Él está diciendo: yo hice lo que nadie podía hacer. Yo ya lo hice todo. Señor, pero es que tengo que... Yo ya lo hice todo. Yo lo hice todo. El sacrificio de Él fue completo. A Él no le faltó nada en su sacrificio. Él lo hizo todo. Consumado es, consumado es, consumado es. Él ya pagó el precio. Bendito el nombre del Señor. Y esa es la gracia. Él selló la gracia de esa manera. La selló diciendo: yo pagué el precio. Yo ya hice lo que usted no era capaz de hacer. Yo lo hice. Usted no tiene que hacer nada. Solamente venga a los pies de Cristo. Punto. Ya. Jesús tenía un propósito en la tierra. ¿Y sabe qué? Él cumplió el propósito en la tierra. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted sabe cuál es su propósito en la tierra? El mundo ha perdido el propósito por el cual estamos acá. Y creemos que el propósito, nos han mal enseñado y nos dicen que el éxito es tener plata. El éxito es ser famoso, es tener lo último, es vivir con lo mejor. Cuando el Señor nos da realmente lo que es el éxito. El éxito es saber que un día usted y yo estaremos en la presencia del Señor para toda la eternidad. La vida pasa. El tiempo acá es corto. Usted vivirá 70, 80 o 100 años de pronto, pero ahí se acabará todo. Está establecido que todos tenemos que morir tarde o temprano, pero hay una diferencia. Muchos de nosotros tenemos claro, confianza, certeza de que un día iremos a casa y allí estaremos por toda la eternidad. Yo tengo fe en eso, certeza en eso. Por eso, si tengo o no tengo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si hay para comer carne o pollo, comemos. Y si no, seguimos felices. Por eso
Un hombre llamado Pablo fue capaz de decir: para mí el vivir siempre será Cristo. Tenga o no tenga, vivo para Él. Haya o no haya, vivo para Él. Y si muero, será una ganancia. Será una ganancia. ¿Sabe por qué Jesús fue hasta la cruz? Porque Él sabía cuál era su propósito. Y cuando Satanás se le presentó y le dijo: te daré todos los reinos y todo el mundo te va a adorar, Él le dijo: no me importa nada, yo sé para qué vine y lo voy a cumplir. Y dice la Biblia: por cuanto Él obedeció, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. ¿Cuántos decimos que Él es el Señor? Dígalo: tú eres el Señor. Y permítame terminar. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, verso 46. Dice la Biblia: entonces, la séptima palabra, Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La última palabra que dijo Jesús en la cruz fue: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y quiero terminar este mensaje diciéndoles algo. Queridos hermanos, tarde o temprano tú deberás estar cara a cara delante de Dios. Ninguno puede aplazar eso. Ninguno puede impedir que eso suceda. Tarde o temprano todos nosotros tendremos que estar cara a cara delante del Señor. Y allá no habrá excusa alguna. Y allá no habrá manera de usted justificar ningún acto. Y allá no habrá manera de usted esconderse, porque estaremos delante del Señor cara a cara. Y sabe, yo entendí algo cuando Jesús dijo estas palabras. Jesús sabía y tenía confianza y seguridad hacia dónde se dirigía. Cuando usted está tranquilo, cuando usted sabe para dónde va, va feliz, ¿sí o no? Va feliz. No hay nada peor que usted se lo lleven a ciegas a algún lado. No vamos a ver hasta dónde llegamos. Qué peligro, ¿sí o no? Pero cuando usted sabe para dónde va y usted conoce el camino y dice: no, hágale, vamos con toda. Hace un mes aproximadamente murió uno de los más famosos o reconocidos evangelistas de esta última década, el señor Luis Palau. Un gran hombre que Dios lo utilizó para evangelizar 1 millón de personas a nivel mundial. 1 millón de personas a nivel mundial. Hace 2 años le detectaron un cáncer en los pulmones. El cáncer era un cáncer muy agresivo y los médicos le dijeron: no hay nada que hacer, ya él está haciendo metástasis, ya no hay nada que hacer. Él empezó a hacerse los tratamientos. Iniciando este año, dieron el último reporte y dijeron: la salud de Luis Palau se ha deteriorado, y él decidió no seguir con su tratamiento. Lo entrevistaron un mes y medio antes de que muriera, y el anciano con una sonrisa decía lo siguiente, que me llamó mucho la atención. Y él decía: yo no estoy triste, yo no estoy asustado, porque yo sé para dónde voy. Y este es un viaje más, el mejor viaje de mi vida. Cuando tú sabes para dónde vas, no te da miedo ni siquiera morir. Vi un video y termino con esto. Se encontraba Lucas al lado del apóstol Pablo. Ya el apóstol Pablo había sido condenado a ser decapitado por su fe. Y él, mientras caminaba con Lucas, Lucas le dice: pero no tienes temor lo que viene, lo que va a suceder. Y él lo mira y le dice: Lucas, para mí el vivir es Cristo, y vivo feliz para Él. Y dio una sonrisa en sus labios y le dijo: pero el morir será una gran ganancia. ¿Sabe por qué? Porque saben para dónde van. Quiero terminar este mensaje de hoy, de estas 7 palabras, haciendo una pregunta a usted que me escucha y a los que están viéndonos allá por la televisión. Si hoy partes a la eternidad, ¿sabes para dónde vas? ¿Estás tranquilo? ¿Tienes confianza en tu corazón? ¿Sabes cuál es tu destino? Es hora de que la iglesia piense más en la eternidad que en lo terrenal. Es hora de que tu pensamiento dé un giro y comencemos a pensar más en lo eterno,
Allá no hay vuelta de hoja, allá es eterno. Piensa más en tu eternidad que en lo terrenal. Si el hombre pensara más en lo que está allá, pensara más en su eternidad, viviríamos diferentes. El problema es que pensamos tanto en la tierra, pensamos tanto en lo natural, pensamos tanto en lo carnal, pensamos tanto en lo material, que creemos que esto es lo máximo. Y tú vives un momento de alegría y mañana se acabó y se olvidó. El paseo que te diste en semana, en los días festivos, ya no volverá. Quedó en la historia. Pero cuando tú sabes hacia dónde vas, tu mentalidad está puesta en lo eterno. Tu confianza está puesta en lo eterno. Y sabemos que un día no muy lejano escucharemos la voz del Señor diciéndonos: bienvenidos a casa, te he estado esperando. Yo espero ese día. ¿Cuánto lo esperan? Yo lo espero con ansias. Y yo cuando oro le digo eso al Señor, le digo: Señor, yo espero el día cuando yo abra mis ojos y te esté viendo cara a cara. Wow, será maravilloso. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Estamos preparados para el encuentro con el Señor? Vamos a orar al Señor, vamos a estar de pie. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana por darnos la oportunidad de reunirnos en este lugar. Gracias, Señor, porque es un honor el que nosotros tenemos de poder hablar nada más y nada menos que con un rey. No con un rey, con el Rey de Reyes. Hay gente que vive en Inglaterra y nunca han podido hablar con la reina. Nunca, la han visto de lejos. Es más, ella ni siquiera sabe quién es. Y nosotros tenemos el honor más grande de hablar nada más y nada menos que con el Rey de los Reyes. Y no solamente hablarle, sino que lo podemos sentir. Él nos habla. Él es maravilloso. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mirada esté puesta en lo eterno más que en lo terrenal. Que gastemos nuestra vida para ti, Señor. Es hora de gastar la vida para ti, Señor. De entregarnos de lleno para ti, Señor. De buscarte, de servirte y de amarte. Que tengamos tanta seguridad, Señor, que el día que tengamos que partir a la eternidad nos vayamos con una sonrisa en los labios. Porque sabemos que simplemente será un cerrar de ojos y un abrir de ojos en un nuevo lugar. Te amamos, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz. Te amamos porque tú pagaste el precio. Toda la gloria y el honor siempre para ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos.